La psicología del alma o psicología científica comprende desde las primeras reflexiones de los filósofos griegos hasta el siglo XVII. Se toma en cuenta solo la definición etimológica de la palabra psicología, psique, alma y logos, estudio o tratado, entendiéndola así como el estudio o tratado del alma, en busca de lo trascendental, o sea, la sustancia, y consideraba al cuerpo como el receptáculo del alma. La psicología de la mente comprende desde el siglo XVII con las reflexiones de René Descartes hasta el siglo XIX, con el nacimiento de la psicología experimental. En cuanto a la psicología de la conducta, este periodo se ubica a principios del siglo XX con la psicología conductista. Consideró que el único camino de investigación debería ser el método científico para poder obtener resultados medibles, observables y cuantificables, teniendo como objeto de estudio únicamente a la conducta observable. En la actualidad se puede considerar que el objeto de estudio de la psicología es no solamente la conducta, sino también los procesos cognitivos. En cuanto a la etapa de la psicología del alma, tenemos dos principales exponentes, Sócrates e Hipócrates. Sócrates, inspirado en su madre que era partera, inventó el método de la mayéutica, para facilitar a los estudiantes a parir sus propias conclusiones sobre si algo era valioso o no. Sócrates es el precursor del proceso de transferencia y contratransferencia en el psicoanálisis. Él no tenía escuela, no cobraba y se paseaba por las plazas públicas a diferencia del resto de los sofistas. En cuanto a Hipócrates, es considerado el padre de la medicina. Él propuso que enfermedades que tienen un origen natural, al igual que su tratamiento, y explicó que algunos trastornos mentales se deben a desarmonizaciones del cerebro. Por sus explicaciones de algunos trastornos mentales como la depresión posparto, las fobias o la manía, planteó Hipócrates un método holístico de la medicina donde se tratara la enfermedad, no solamente a la enfermedad sino también a la persona, incluso proponiendo descanso y ejercicio o socialización como parte del tratamiento, lo cual se usa actualmente en la psicología cognitivo-conductual. Durante la Edad Media, San Agustín sentó las bases filosóficas de esta época. En su teoría, Agustín afirma que el alma humana conoce no solo las cosas materiales, sino también su esencia, las ideas universales a las que hacía referencia Platón. Sin embargo, a diferencia de Platón, para San Agustín, el alma humana no es preexistente, sino que ésta es una creación de la nada. Él decía que si conoces tu alma, conoces a Dios. San Agustín fue de los precursores de la fenomenología, de los conceptos constituidos por la experiencia, que por medio de esta comienza a hacer ciencia, a hacer comprobaciones, lo que posteriormente serían las bases de la psicología como ciencia. Con René Descartes comienza la Edad Moderna y la etapa de la psicología de la mente. Él es considerado el primer pensador moderno. Sus preocupaciones psicológicas giran en torno al estudio del hombre y no ya al estudio de Dios. Él declara dos sustancias principales, la res cogitans, que se refiere a la razón o al pensamiento, y la res extensa, que se refiere a lo externo, el cuerpo y la fisiología. Estas dos partes se reunían con la glándula pineal y unificaban el mundo físico, lo cual lo llamó el dualismo interaccionista. George Cabanis representa uno de los principales actores en la ola de los fisiólogos en la época moderna. Siendo de origen alemán, él considera que la conciencia en el hombre se encuentra en la cabeza y que sin esta el cuerpo solo hace movimientos de acto reflejo o automáticos. Él realiza algunos experimentos con cadáveres decapitados. Cabanis fue profesor de medicina en la Universidad de París y perteneció a la escuela del materialismo francés adscrita a la física de René Descartes. Cabanis entendía que la conciencia depende de las funciones fisiológicas del hombre, de la actividad de sus órganos internos. Él consideraba que el cerebro segrega el pensamiento de la misma manera que el hígado segrega la bilis y el estómago digiere los alimentos. Por otra parte, Wilhelm Wundt fue el primero que fundó un laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, por lo cual es considerado como el padre de la psicología científica. Wundt ubicó la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias naturales. Utilizaría métodos experimentales y de investigación semejantes a los de las ciencias físicas para documentar cuestiones diversas del comportamiento y hacer de la psicología una ciencia inductiva experimental.
Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Cuando se mudó a Viena fue donde el joven Freud estudió medicina. Propuso un nuevo método, el de la asociación libre, el cual consistía en revelar el contenido del inconsciente a través de sueños, lapsus o chistes. Así fue considerado el fundador de la psicoterapia. La primera tópica del psicoanálisis habla de 3 niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. La primera preocupación de Freud dentro del campo del psiquismo humano fue el estudio de la histeria, a través de la cual llegó a la conclusión que los síntomas histéricos eran causados por conflictos psíquicos internos reprimidos. Ello, yo y superyo son conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis, con la que Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano, postulando la existencia de un aparato psíquico. El ello contiene las pulsaciones o los impulsos y deseos. El superyo es el conjunto de valores morales y creencias en las que proyectamos la mejor versión de nosotros mismos. Y el yo es el mediador entre el ello y el superyo. Ya entrados en el siglo XX encontramos 2 representantes de la psicología moderna en 2 escuelas muy significativas. Primero hablaremos del conductismo con John B. Watson. Es cierto que Watson cambió el énfasis del estudio en la psicología al pasar del estudio de la conciencia humana a la conducta y las actividades observables. Sin embargo, Watson nunca descartó los fenómenos psicológicos complejos como objetos de estudio de la nueva psicología. Pensó que tales fenómenos representaban actividades complicadas vinculadas con el entorno cultural. A diferencia de los representantes de la psicología de la introspección, como lo que pensaba Wundt acerca de esta, Watson la concibe la introspección simplemente como un método inadecuado y subjetivo de la observación. En cuanto a una escuela muy representativa de la psicología humanista, encontramos a Viktor Frankl. Viktor Frankl es considerado el padre de la logoterapia. Es el representante de la escuela existencialista. Frankl dice que quien tiene un sentido de vida o un propósito resiste mejor la adversidad. Esto gracias a su experiencia personal que él vivió como refugiado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Frankl dice que basa su teoría en los siguientes puntos. 1. Él dice que se busca el significado vital ante un vacío existencial. 2. Que se ayuda a buscar sentido a la persona. Y 3. En esta práctica las alteraciones psicológicas, él las atribuye a la falta de fortaleza espiritual. Bueno, pues con esto damos un breve recorrido de la historia de la psicología desde la antigua Grecia hasta el moderno siglo XX, pasando por el top 10 de los 10 más significativos representantes de las principales escuelas de la psicología. Muchas gracias.